¿Qué son los evangelios apócrifos? El 11 de septiembre del año 2001, en este país ocurrió algo que pienso que marcó una gran división de los tiempos modernos. El conocido episodio de las Torres Gemelas, ese trágico evento que marcó, lo seguimos viviendo hoy en día. Pienso que este país no volverá a ser el mismo, o por lo menos ha de pasar demasiado tiempo para que se supere lo que pasó en ese evento. Lo seguimos recordando, nos lo vienen recordando permanentemente cuando vamos a un aeropuerto y todo eso, el scan, las líneas de seguridad y todo, es una secuencia, es un coletazo todavía de lo que pasó en aquel día. Y para todos nosotros, o para la inmensa mayoría de las personas, fue claro que eso que ocurrió, fue algo que estuvo dirigido por el señor Osama Bin Laden. Fue algo que venía planeado. Cuando ocurre ese mismo día, ese mismo evento, pues el primer avión obviamente se pensó que era un accidente, el segundo pues ya evidentemente no puede ser un accidente, se empieza a hacer todo un cuadro, un manejo de situación en torno a un acto terrorista, y a los pocos días empezamos a ir o a aclarecerse la verdad, a conocerse la verdad, y empieza evidentemente los medios de comunicación serios, la inmensa mayoría de los noticieros, de todo, el gobierno como tal, a señalar un culpable. Y efectivamente ese culpable cada vez se recogía más prueba, cada vez se recogía más documentación, y poco a poco pues se fue armando un caso, quiénes se involucraron, cómo se involucraron, y fue claro el cerebro detrás de ese evento. En la medida en que fue pasando el tiempo, se convirtió en un blanco de este país, y pues con los años pues lo terminaron matando. Pero el punto es que pienso que para toda la población mundial fue claro quién fue el personaje detrás de este evento. Sin embargo, por aquella época, recuerdo que a los pocos meses empecé a escuchar algo que decía, o unas versiones que señalaban que había sido el mismo presidente, el mismo gobierno quien había orquestado esos ataques, buscando una excusa de irse a la guerra con Irak. Eso se le conoció como el nombre del complot, el gran complot del 11 de septiembre. En canales de televisión armaron unos documentales, y la gente escuchó. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó algo de esa historia de que había sido el mismo Bush y que no sé qué, esa teoría del complot. Yo les quiero invitar a ustedes a que viajemos en una máquina del tiempo y nos ubiquemos más o menos en el año 4500. Viajamos en una máquina del tiempo al año 4500, llegamos a esa época y de pronto prendemos la televisión y encontramos que unos arqueólogos están haciendo unas excavaciones en donde antiguamente era la ciudad de Chicago, y encontraron ahí un libro que habla que los eventos del 11 de septiembre, el autor fue el presidente de aquel entonces, George W. Bush. Y dan pruebas, en ese libro se encuentran pruebas y de todo. Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Ustedes creen que la historia de Estados Unidos se va a reescribir del año 4000, en esa época? Van a decir, uy, no, durante 2000 años hemos vivido engañados. Porque miren, encontramos un libro que muestra o que cuenta lo que ocurrió realmente, entre comillas, realmente en aquella época. ¿Ustedes creen que se va a reescribir la historia? ¿Ustedes creen que en los colegios van a empezar a enseñar y decir que no fue Osama Bin Laden el autor intelectual de aquel fatídico 11 de septiembre, sino que fue el presidente George Bush? ¿Cierto que no? ¿Por qué? ¿Por qué no se va a cambiar la historia? Por el simple hecho que un libro escrito por un XX diga que eso fue lo que pasó, no va a contradecir
lo que en aquella época, en el año 4000, en las bibliotecas, en las librerías, en todo, se tiene un acervo probatorio absolutamente gigante de qué fue lo que pasó así hace 2000 años. Medios serios, lo que en aquella época era CNN, el Times, New York Times, Chicago Tribune, los medios más conocidos, televisión, radio, prensa, dijo que Osama Bin Laden fue el autor. Y se tiene demasiada prueba para pensar que un poco material que diga lo contrario, que fue hallado en aquella época, va a ser suficiente para que se reescriba la historia de Estados Unidos. No tiene sentido. Muy bien, esta misma historia es lo que ocurre con los evangelios apócrifos. En una charla que nosotros tuvimos acá, yo les conté un poco cómo se forma la Biblia, cuál es el tema de los cánones de la Biblia, cómo ese es el tema de la canonicidad, cómo se determinó qué libros forman parte de la Biblia y qué libros no forman parte de la Biblia. Y aquellos libros que no formaron parte de la Biblia es lo que nosotros podemos conocer como evangelios apócrifos. Es decir, libros que reclamaron autoridad divina y sin tenerlo o sin podérseles habido probar esa autoridad divina, no dio mérito a que formara parte de la Biblia. Entonces, rápidamente, para determinar cómo se determinó el canon de la Biblia, primero el libro tenía que tener una autoridad antes de canonicidad. Primero tiene que tener autoridad y luego tendrá canonicidad al entrar o al haber entrado a formar parte de la Biblia. Del Nuevo Testamento, los criterios básicos para determinar qué libros entraban a la Biblia, pues eran básicamente 4 criterios. Número 1, que fueran reconocidos y aceptados por las principales iglesias de aquel entonces. Era fundamental la gente, porque ustedes saben que la gente le dio una veracidad y permitió que la historia de Jesús se traspasara de generación en generación, de boca en boca, de escrito a escrito, consistentemente. La misma comunidad se encargó de que eso fuera así. Por lo tanto, el que los libros se leyeran en las iglesias de aquel entonces, esa iglesia primitiva, las iglesias los usaran esos documentos, fue lo que dio base a ese canon que se establece en el Congreso, en el Concilio de Hipona en el 323, si mal no estoy. El segundo criterio obviamente tenía que tener su autoridad, su autor tenía que ser un apóstol o un discípulo de los apóstoles, gente que vivió de primera mano todos los acontecimientos. El tercer criterio es que fuera coherente, tiene que ser coherente. Ustedes encuentran en los evangelios una coherencia absolutamente impresionante. El Jesús que narra cada uno de los evangelios, el Jesús que nos habla Pablo en sus cartas, los discípulos, los apóstoles en sus cartas, es el mismo Jesús, no nos hablan de Jesús diferentes. Y por último, que no tuviera un concepto teológico contrario a lo que era la teología conocida ya por nosotros, por la iglesia militar del mismo Antiguo Testamento. Con esos 4 criterios es básicamente los criterios que determinaron la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. Libros religiosos se han escrito muchísimo antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús. No todo libro religioso quería decir, ni todo libro que hablara de Jesús quería decir que era un libro que tuviera una inspiración divina. Inspiración divina. No quiere eso decir que cualquier libro de aquella época, cualquier libro que no formara parte de la Biblia, es un libro que necesariamente tenga que tener una teología contraria a nuestra teología, o que tenga que hablar de unas cosas totalmente opuestas a nuestros valores de fe para que fuese rechazado. No, hay libros antiguos de la iglesia primitiva que no reclamaron autoridad, simplemente contaron cosas, incluyendo cosas de la vida de Jesús, cosas de las primeras iglesias cristianas, pero que no reclamando autoridad, no tuvieron intención de formar parte de esa lista de libros que reclamaban una inspiración divina. Hay un pasaje de Pablo en la primera carta a los Corintios donde Pablo dice: si alguien se cree profeta o se cree inspirado por el Espíritu Santo, sabrá que lo que yo estoy escribiendo aquí es orden de Dios, es un mandato divino.
Pablo con eso está diciendo, le está dando autoridad a ese documento que le está escribiendo. Es un mandato de Dios, dice San Pablo. Así que está reclamando una autoridad. Entonces, ¿cuáles fueron los libros que se declararon libros apócrifos? Aquellos libros que, reclamando o pretendiendo autoridad divina, quisieron que fuesen reconocidos como tal por la comunidad primitiva, cristiana primitiva. Y no fue así, por lo tanto, fueron totalmente excluidos y adquieren ese seudónimo, ese título de apócrifo, porque pretendiendo algo, está pretendiendo algo que no es. No quiere eso decir que los libros apócrifos no los podamos leer o no aporten nada a nuestra enseñanza o a nuestra cultura cristiana. Lo pueden hacer. Son libros históricos, son libros que de alguna manera se escribieron en una época antigua y como tal pues pueden dar cierto aporte a cosas nuestras, como cultura general, por ejemplo. La mayoría de ustedes saben, o si les digo cómo se llamaban los dos ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda en la crucifixión de Jesús, ustedes se van a acordar. ¿Cuáles? Dimas y Gestas. Y esos son datos que no están en la Biblia, no son datos bíblicos, pero forman parte de nuestra tradición cristiana, ¿cierto? ¿De dónde sale eso? De libros antiguos, de libros de aquella época de la iglesia primitiva que se escribieron. Lo mismo los abuelitos de la Virgen María, Joaquín y Santa Ana. Lo sabemos, ¿por qué? Porque existe mucha documentación de aquella época. Entonces, esa serie de libros tienen ese carácter. Básicamente, voy a mencionar algunos, digamos que ustedes de pronto los han escuchado. El libro de Enoc fue uno de esos, los secretos de Enoc, la ascensión de Isaías, el Apocalipsis de Sofonías, el Apocalipsis de Esdras, Testamento de Adán, Apocalipsis de Baruch, Asunción de Moisés, Testamento de los 12 patriarcas, libros que pretendieron una autoridad divina. Y del Nuevo Testamento, pues son muchísimos más, porque obviamente después de Jesús hubo mucha gente que escribió y pretendió esa autoridad. Quisieron ponerle ese nombre especial de evangelios, muchos de ellos usaron la palabra evangelio para tratar como de darle más peso a sus libros o a sus documentos, y van a escuchar ustedes de otra serie de evangelios: el Evangelio de Santiago, Evangelio de Pablo, el Evangelio de Pedro, de Felipe, Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de María. Aquel Evangelio de María, no hay que confundir este Evangelio de María con un libro del padre Santiago Martín que promueve, traduce un evangelio apócrifo de la Virgen María. Un libro súper lindo de leer, se los recomiendo. Es una visión, es un libro en teoría supuestamente escrito en primera persona por la Virgen María, pero lo interesante de ese libro es que ella no pretende ningún aspecto ni teológico ni nada. Es una mujer contando su vida de mujer con Jesús, o sea, como mamá de Jesús, y es un libro que la verdad que cuando yo lo leí me sirvió mucho para reflexionar muchas cosas que la verdad yo nunca me había puesto como a pensar en esos detalles de mamá e hijo, ¿no? La vida de Jesús visto por su mamá, o sea, es casi que del padre Santiago Martín. Algunos hechos de Juan, hechos de Pedro, hechos de Andrés, hechos del Evangelio de Tomás. En mi libro yo extraje algunos apartes de esos evangelios para que ustedes se den cuenta por qué era impensable que llegaran a formar parte de esa coherencia bíblica que nosotros conocemos de Jesús. En algunos de esos evangelios se narra mucho que Jesús en unos practicaba la resurrección matando pajaritos y volviéndolos a resucitar. Uno no logra imaginar a Jesús matar un pajarito para practicar la resurrección. En otro están jugando, un niño se cae y muere, todos los niños salen a correr, pues al ver al amiguito muerto le echan la culpa a Jesús. Entonces Jesús lo llevan a juicio con sus padres, lo citan a un juicio y le están culpando a Jesús. Entonces Jesús resucita al niño
para que cuente la verdad. El niño cuenta la verdad y cuando termina de contar la verdad, el niño vuelve a morir y sigue. Uno no ve eso, o sea, lee uno muchos de esos evangelios y a uno le da alegría volver a leer los evangelios de la Biblia, pues porque ve uno una cosa que realmente es súper hermosa y consistente, y no una cosa tan traída a los cabellos como podríamos decir. Entonces, hace unos años Discovery Channel hizo una gran promoción, un gran anuncio con el famoso descubrimiento del libro de Judas, del Evangelio de Judas, y hicieron toda una publicidad y todo. Entonces la gente empieza a elucubrar ahí en su mente y a maquinar, y claro, ahora sí se va a saber la verdadera verdad, porque todos hemos vivido engañados, nos han engañado, pero claro, el Evangelio de Judas va a revelar la verdad y todo. Entonces hacen toda esta publicidad y todo ese cuento. Y repito, el hecho que aparezca un libro o un papiro con el título Evangelio de el que sea, no quiere decir que ni nos va a cambiar, ni va a decir nada, ni puede, es una historia apócrifa, no aporta. Así fuese real, supongamos que fuese completamente real, pues se pudiera demostrar que era la caligrafía del propio Santiago, del apóstol Santiago, ya nosotros lo que Jesús tenía que contarnos a nosotros para nuestra salvación, ya lo sabemos. Así que no se necesita ni saber más, ni se necesita saber menos. Así que ya no hace falta ni siquiera meterle más. Alguien una vez decía, bueno, ¿por qué lo de Sor Faustina no forma parte de la Biblia? ¿O por qué las apariciones o los mensajes de ciertas apariciones de la Virgen no se incluyen en la Biblia? Pues por la misma razón, porque no aportan nada. Ellos simplemente nos están recordando algo que ya sabemos todos nosotros. Entonces no se necesita ni ustedes tampoco, ¿no? O alguno de ustedes tiene alguna duda de qué es lo que necesita usted hacer para salvarse. No, que es difícil lograrlo, eso es otra historia, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Eso lo sabemos, y pues todo eso está contenido en la Biblia.